Y voy a compartir pantalla. Bien, lo que te decía después, el método analítico entonces sería una forma analítica de tomar este volumen, ¿sí?, que uno saca en forma gráfica en el método de la derivada segunda, ¿sí? Bien, entonces teniendo este volumen punto de equivalencia, ¿para qué yo quiero volumen punto de equivalencia? Recuerden entonces que estos son métodos indirectos, ¿sí? Hago una titulación para hallar un volumen punto de equivalencia, y este volumen de punto de equivalencia me va a servir para calcular la concentración de analito en mi muestra problema, ¿sí? Entonces, yo tenía hierro 2, le agregué serio 4, se generó hierro 3 y serio 3, ¿sí? En el punto de equivalencia, la cantidad de serio 4 que agregué en el punto de equivalencia, en este caso, como es una reacción 1 a 1, los milimoles de serio 4 que agregué, ¿sí? Esto va a estar dado por volumen en punto de equivalencia por molaridad del serio, ¿sí? Estos son los milimoles que agregué de serio en el punto de equivalencia, van a ser iguales a la cantidad de hierro, de milimoles de hierro que había inicialmente, ¿sí? Esos milimoles de hierro iniciales van a ser el volumen de muestra de hierro que yo usé, que eran 10 mililitros, por la molaridad de hierro, que es lo que yo quiero determinar, ¿sí? Entonces acá despejo la molaridad del hierro, ¿sí? Tengo en cuenta entonces para calcularla el volumen en punto de equivalencia, que puedo usar cualquiera de los volúmenes que determiné antes, que tienen que coincidir, ¿sí? Tienen que ser muy similares, ¿sí? Si quieren pueden usar directamente el valor determinado por el método de derivada segunda. La molaridad del serio, que es el titulante, esto tiene que ser algo conocido, algo que siempre se los proporcionamos, ¿sí? Y el volumen de muestra que uno midió, el volumen de muestra de hierro, que como les dije, uno medía con pipeta doble aforo un volumen de 10 mililitros, ¿sí? Fíjense que ese volumen hay que medirlo exactamente con una pipeta doble aforo, porque este volumen interviene en el cálculo de la concentración del hierro, ¿sí? Bien. Otra cosa que se hace para este sistema hierro serio es calcular el potencial. No sé si estoy grabando. No, sí estoy grabando. Los potenciales formales de hierro y serio. Bien, entonces para calcular el potencial formal del hierro, vamos a usar la parte anterior al punto de equivalencia. ¿Por qué? Inicialmente yo tenía hierro 2 y a medida que fui agregando serio 4, se generó hierro 3. Antes del punto de equivalencia, tanto la concentración de hierro 2 como la de hierro 3 son fáciles de calcular, ¿sí? Entonces usamos, para antes del punto de equivalencia, el cociente de concentraciones para el hierro, ¿sí? Bueno, entonces usamos la ecuación de NER, como les dije, tenemos la forma reducida sobre la forma oxidada, y bueno, para calcular el potencial de celda, hacemos indicador menos referencia, le restamos a esta ecuación el potencial electrodo de referencia, ¿sí? Siempre nos conviene expresar todas las concentraciones en función de la molaridad o la normalidad, vamos a ver después en conductimetría, del reactivo titulante. En este caso, el reactivo titulante es el serio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la concentración de hierro antes del punto de hierro 2 antes del punto de equivalencia? Lo que yo tenía inicialmente de hierro, menos lo que agregué de serio, ¿sí? Recuerden que es una reacción 1 a 1, ¿sí? Ustedes en el seminario vieron una reacción más compleja, que era la de hierro con estaño, ¿sí? Estos milimoles, serían los milimoles de hierro 2 que nos quedan, lo dividimos por el volumen total, ¿sí? Y como les dije, yo siempre quiero expresar todo en función de reactivo titulante, ¿sí? Entonces tengo en cuenta la expresión para el punto de equivalencia, ¿sí? Los
milimoles de hierro agregados hasta el punto de equivalencia son iguales a milimoles, los milimoles de cerio agregados hasta el punto de equivalencia son iguales a los milimoles de hierro que había inicialmente, ¿sí? De acá, tengo en cuenta entonces que este volumen de hierro por molaridad de hierro va a ser igual a volumen punto de equivalencia por la molaridad del cerio, ¿sí? Y me queda acá una diferencia entre el volumen de punto de equivalencia menos el volumen, este volumen antes del punto de equivalencia, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de hierro 3 que se generó? Va a estar dada por la cantidad de cerio 4 que agregué, ¿sí? Entonces el volumen de cerio 4 que agregué antes del punto de equivalencia, la molaridad del cerio 4 sobre el volumen total, ¿sí? Bien, ¿cuál es este volumen total? Es la suma del volumen de que agregué de hierro, 10 mililitros, el volumen agregado, el volumen de ácido sulfúrico, más el volumen que después agregué de agua, ¿sí? En verdad este volumen no me interesa porque después cuando haga yo el cociente, ese volumen se va, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer ahora el cociente hierro 2, hierro 3, ¿sí? El volumen este total se va, la molaridad del hierro también se cancela, y me queda este factor, el cociente de hierro 2, hierro 3, antes del punto de equivalencia, quedó entonces expresado como volumen punto de equivalencia menos ese volumen antes sobre el volumen antes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo calculo yo a partir de esta ecuación el potencial formal de reducción del hierro, ¿sí? Tengo que hacer que este término, ¿sí?, se haga 1, ¿sí?, o sea que el logaritmo se haga 0. ¿Para cuándo se va a cumplir eso? Esto se va a cumplir para cuando el volumen este volumen antes sea la mitad del volumen del punto de equivalencia. Cuando acá este volumen que llamé volumen antes es igual al volumen punto de equivalencia sobre 2, este término se hace 1, logaritmo de 1, 0, y nos queda que el potencial de celda para ese volumen, que es la mitad del punto de equivalencia, es igual al potencial formal del hierro menos el potencial de electrodo de referencia, ¿sí? De acá despejo el potencial entonces formal del hierro, que va a ser el potencial de celda medido a la mitad del punto de equivalencia más el potencial de electrodo de referencia. ¿Cómo entonces qué tengo que hacer? Simplemente tengo que ir al gráfico del método directo y fijarme a la mitad del volumen de punto de equivalencia. Si el punto de equivalencia para redondear es 8 mililitros, la mitad va a ser 4 mililitros, y me fijo en ese gráfico cuál es el potencial de celda que corresponde a ese volumen de 4 mililitros, ¿sí?, que es la mitad del volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, van a ese gráfico del método directo y se fijan cuál es el valor de potencial de celda, lo reemplazan acá. El valor del potencial de electrodo de referencia es dato, y a partir de ahí calculan el potencial formal del hierro. Bueno, antes que me olvide, les voy a compartir datos de un trabajo práctico previo para que ustedes puedan hacer sus propios cálculos, ¿sí? Bien, ahora hay que calcular el potencial formal del cerio. Para eso trabajamos después del punto de equivalencia. ¿Por qué? Después del punto de equivalencia, ¿sí?, uno fue agregando cerio 4, ¿sí?, y va a tener un exceso de cerio 4 después del punto de equivalencia, ¿sí? Todo el hierro que había reaccionó con cerio, ¿sí?, y en ese momento, hasta ese momento, todo el cerio 4 pasó a cerio 3, ¿sí? Entonces, voy a tener un cociente cerio 3, cerio 4 que voy a poder calcular, ¿sí? Entonces, el cerio 3 va a estar determinado por todo el hierro 2 que había inicialmente, y el cerio 4 va a ser lo que estoy agregando por exceso, ¿sí? Entonces, como puedo calcular el cociente cerio 3, cerio 4, voy a usar la expresión para el electrodo indicador, la que tiene en cuenta el cociente entre las dos especies de cerio y el potencial formal del cerio, ¿sí? Entonces, como les dije antes,
los dos potenciales de electroindicador, cuando uso el potencial y las concentraciones de hierro o de cerio, son iguales, y yo uso uno u otro de acuerdo a cómo me conviene y de acuerdo a los que puedo calcular, ¿sí? Bueno, de nuevo el potencial de celda lo obtengo restándole el electroindicador, al potencial electroindicador, el potencial electrodo de referencia. ¿Cómo calculo las concentraciones de serio 3 y serio 4? Bueno, como les dije, la concentración del serio 3 va a estar determinada por la cantidad que había inicialmente presente de hierro 2, ¿sí? Entonces, los milimoles de serio 3 van a ser los milimoles que había inicialmente de hierro 2, que es volumen por molaridad del hierro. Usamos de nuevo la expresión para el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Los milimoles iniciales de hierro van a ser iguales a la cantidad de sodio que agregué hasta el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Y finalmente la concentración de serio 4 va a ser todo lo que agregué de serio menos la cantidad del serio 4 que reaccionó con el hierro, ¿sí? Esto me queda entonces, usando de nuevo la expresión para volumen punto de equivalencia, la diferencia entre ese volumen después menos el volumen punto de equivalencia, ¿sí? Fíjense esto representa el volumen por exceso después del punto de equivalencia, por la molaridad del serio sobre el volumen total. Bien, hago el cociente, serio 3, serio 4, ¿sí? Y me queda este cociente entre volúmenes, volumen en punto de equivalencia menos volumen sobre volumen después menos volumen en punto de equivalencia, ¿sí? Bien, de nuevo, para calcular el potencial formal del serio tengo que hacer que este cociente se haga 1. ¿Cuándo se hace 1 este cociente? Cuando este volumen después es 2 veces el volumen de punto de equivalencia. Fíjense si acá tengo 2 volumen en punto de equivalencia, me queda BPE acá arriba, ¿sí? Y me queda el cociente entre los volúmenes de punto de equivalencia, eso da 1, el término logarítmico se hace 0, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta entonces el potencial de celda al doble del volumen de punto de equivalencia para que este término se anule. Despejo el potencial formal del serio de acá, y entonces me va a quedar el potencial de celda al doble de volumen punto de equivalencia, más el potencial del electrodo de referencia. Entonces, por eso, yo tengo que medir al menos hasta el doble del punto de equivalencia, ¿sí? Si les dije que el volumen punto de equivalencia era de 8 mililitros, tengo que hacer agregados de al menos hasta 16 mililitros, ¿sí? Entonces, yo me fijo cuánto en el gráfico, el método directo, en el gráfico potencial en función del volumen, ¿sí? Me fijo al doble del volumen punto de equivalencia, cuál es el valor de potencial de celda, ¿sí? Eso lo reemplazo acá, y determino entonces el potencial formal del serio. Bien, otra cosa que se puede calcular a partir de los datos es la constante de equilibrio de la reacción de titulación, ¿sí? Entonces yo tengo de nuevo la reacción entre hierro 2 y serio 4 para dar hierro 3 y serio 3, ¿sí? Y la constante de equilibrio sería productos sobre reactivos, ¿sí? Esta constante de equilibrio, por supuesto, va a tener un valor bastante grande, ¿sí? Es una reacción espontánea, ¿sí? Va a tener un valor grande, ¿sí? Va a estar desplazada hacia los productos, ¿sí? Y vamos a ver, la guía tiene 3 métodos, vamos a ver acá 2 de estos métodos. El primer método, que está basado en un balance de energía libre usando los potenciales formales que uno calculó. Y el segundo método es un método gráfico en donde usamos 2 puntos de la curva. Bien, entonces el primer método, uno lo que hace es usar un balance de energía libre, ¿sí? Esto como similar a lo que vimos en el primer seminario. Uno tiene acá como resultante la reacción de titulación, para la cual uno quiere calcular la constante de equilibrio, ¿sí? El delta G correspondiente es menos RT, logaritmo natural de K, ¿sí? ¿Cómo obtiene uno esta reacción? Fíjense entonces, uno tiene que poner
el serio, el serio 4 que se reduce a serio 3, ¿sí? Esta reacción la escribimos entonces como reducción, y ponemos acá entonces el delta G menos N, en este caso es 1, por F, por el potencial de reducción del serio. La reacción para el hierro la tenemos que escribir como oxidación, ¿sí? Entonces, como las tenemos que escribir como oxidación, y usamos siempre potenciales de reducción, el signo se invierte, tenemos un signo más, ¿sí? Bueno, hago el balance de energía libre. El delta G, este resultante, va a ser la suma de los otros dos. Fíjense que acá que no estoy usando los E0, sino estoy usando los potenciales formales, ¿sí? Sería, no sería tan exacto como el usar los potenciales E0, pero bueno, es los valores que uno calculó. Trabaja uno con los términos, fíjense que me quedaría en un momento el C-factor RT sobre F, logaritmo natural, que yo lo puedo transformar en 0,059 logaritmo decimal para una temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? O 298 Kelvin. Bueno, nos queda entonces acá la expresión del logaritmo de la constante de equilibrio, que va a depender de la diferencia entre los dos potenciales formales. Y bueno, simplemente uno lo que hace acá es despejar el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Bien, ¿cómo hago el método gráfico? El método gráfico es, voy a trabajar de forma muy parecida a como trabajé antes para calcular los potenciales formales. Para eso tengo que establecer ecuaciones para el potencial de celda antes y después el punto de equivalencia como antes. Igual que antes, para antes del punto de equivalencia, tomo en cuenta el par del hierro, ¿sí? El potencial de celda lo escribo como el potencial formal del hierro, el cociente entre hierro 2 y hierro 3, y bueno, pues por supuesto siempre el potencial electrodo de referencia, ¿sí? De manera similar a como vimos antes para determinar el potencial formal del hierro, ¿sí? Reemplazo después este cociente de hierro 2 y hierro 3 por los volúmenes, la molaridad, el volumen total, ¿sí? Termino haciendo el cociente y me queda este factor que vimos antes, ¿sí? Esto es la misma ecuación que la que vimos para potencial formal del hierro entonces, ¿sí? Vimos que para después del punto de equivalencia, yo podía calcular el cociente entre serio 3 y serio 4, ¿sí? Pero ¿qué hago acá? Voy a escribirlo de nuevo en función del cociente para las dos especies de hierro, ¿sí? Hierro 2 y hierro 3. Fíjense que el hierro 3 yo lo podría calcular, ¿sí? Porque todo el hierro 2 pasó a hierro 3 después del punto de equivalencia, pero la cantidad de hierro 2 es algo que yo no puedo calcular porque es una concentración muy baja que va a estar determinada por la constante de equilibrio, ¿sí? Bien, entonces, yo después del punto de equivalencia, este cociente no lo puedo determinar, pero sí puedo determinar el cociente entre serio 3 y serio 4. Bueno, ¿cómo introduzco ese cociente? Uso la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Recuerda entonces la constante de equilibrio era producto sobre reactivo, hierro 3, serio 3, sobre serio 4, hierro 2, ¿sí? Despejo entonces de la constante de equilibrio este cociente, y me queda esto, el cociente entre las dos formas del serio, y acá la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, yo tengo un valor de potencial de celda antes, un valor de potencial de celda después, los dos dependen del potencial formal del hierro, ¿sí? Del potencial de toda referencia, y de estos cocientes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, antes la ecuación es la ecuación esta. Fíjense que yo acá puedo dividirla en términos, puedo tomar un término que tome el cociente, serio 3, serio 4, y otro que tome la constante de equilibrio, ¿sí? Simplemente acá divido en términos, ¿sí? Fíjense que acá me queda menos 1 logaritmo de 1 sobre la constante de equilibrio, ¿sí? Esto me quedaría más y el logaritmo, ¿sí?
Fíjense que acá me queda entonces el cociente, serio 3, serio 4. Este cociente serio 3, serio 4, yo lo reemplazo como hice para el cálculo de potencial formal del serio, y me queda este cociente entre volúmenes, ¿sí? ¿Qué hago finalmente? Hago una diferencia entre estos dos valores de potencial de celda. Un valor de potencial de celda después del punto de equivalencia, un valor de potencial de celda antes del punto de equivalencia. Me queda acá el término del logaritmo de la constante de equilibrio y el volumen del punto de equivalencia y esos volúmenes antes y después, ¿sí? Esto es algo similar a lo que vieron en el seminario para el cálculo de una constante de el KPS de una sal insoluble, ¿sí? Bien, entonces finalmente trabajo de nuevo con esto y despejo el término de la constante de equilibrio, ¿sí? Me queda una diferencia entre dos valores de potencial de celda antes y después y estos volúmenes de antes y después, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo que hago en la práctica? Tomo un valor, un volumen antes del punto de equivalencia, por ejemplo, si el punto de equivalencia, no sé, están 7 mililitros, 8 mililitros, yo tomo un volumen antes y tomo un volumen después, ¿sí? Y me fijo en el gráfico del método directo cuáles son los valores de potencial para esos volúmenes, ¿sí? Los valores de potencial de celda. Hago la diferencia entre esos dos, tengo que saber cuál es el volumen punto de equivalencia, ¿sí? Y finalmente es simplemente hacer las cuentas, calcular el logaritmo de la constante de equilibrio y después la constante de equilibrio, ¿sí? Bien, les recomiendo hacerlo con los volúmenes que, y, y los valores de potencial que les voy a proporcionar de un trabajo práctico viejo, ¿sí? Bien, otra cosa que hay que hacer, calcular el potencial en el punto de equivalencia, ¿sí? Para eso usamos las dos expresiones para la potencial de todo indicador, la que tiene en cuenta el par del hierro y la que tiene en cuenta el par del serio, ¿sí? Y por supuesto las concentraciones, ¿sí? Están dadas en ese volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Esto también ya lo vieron en el seminario, cómo hago, ¿sí? Lo que hago es sumar las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces sumo las dos ecuaciones, me quedan acá la suma de las dos potenciales formales, y me queda este término, ¿sí? En donde tengo eh, los cocientes de concentraciones tanto para el hierro y para el serio, ¿sí? Fíjense que yo tengo la reacción de titulación, en el punto de equivalencia la concentración de hierro 3 va a ser igual a serio 3, la de serio 4 va a ser igual a hierro 2, ¿sí? Entonces voy a poder trazar esta igualdad, ¿sí? Y por lo tanto el término logarítmico que yo tenía acá se hace 1, ¿sí? En el punto de equivalencia este término se hace 1, ¿sí? Debido a esta igualdad, el término logarítmico se hace 1, entonces me queda, en definitiva, que el potencial en el punto de equivalencia es la suma de los potenciales formales sobre 2 menos el potencial del electrodo de referencia, ¿sí? Bien, esa sería entonces la titulación potenciométrica redox. La otra titulación potenciométrica que vamos a ver es una titulación potenciométrica ácido-base, ¿sí? Esta titulación potenciométrica ácido-base tiene como objetivo determinar la concentración de ácido fosfórico presente en una bebida cola, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es armar una celda que está constituida por un electrodo combinado de vidrio, que es este que tenemos acá, conectado a un pHímetro, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces fíjense acá, después, acá tenemos el bulbo,
que es de un vidrio especial, sensible a protones. Vamos a ver después un esquema. Fíjense acá, tenemos una solución de color rosado, ¿sí? En rojo es una solución calibradora, que ahora vamos a ver para qué sirve. Bien, entonces, el ácido fosfórico se agrega a las bebidas colas como regulador de acidez o acidulante, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente si uno quiere hacer una titulación ácido-base clásica, ¿sí? Cuando uno usa un indicador visual? Que tiene un intenso color y eso enmascararía cualquier cambio de color de un indicador ácido-base, ¿sí? Entonces, uno puede recurrir a una titulación usando un electrodo combinado de vidrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Primero hay que tener en cuenta que estas bebidas están carbonatadas, ¿sí? Entonces, como uno quiere determinar el ácido fosfórico y no quiere titular el ácido carbónico, ¿sí? El CO2 disuelto, lo que tiene que hacer uno es descarbonatar estas bebidas. Entonces lo que hace es simplemente hervirlas durante un determinado tiempo en un vaso de precipitados, ¿sí? Dejar, por supuesto, que se enfríe, y uno toma una alícuota con pipeta de doble aforo de 20 mililitros, ¿sí? Y la introduce en un vaso de precipitados, ¿sí? En donde se coloca el electrodo combinado de vidrio y un buzo para la agitación magnética, ¿sí? Esos 20 mililitros no alcanzan para cubrir bien el electrodo, ¿sí? El electrodo tiene un puente salino que tiene que quedar cubierto, ¿sí? Para eso entonces hay que hacer el agregado de agua destilada hasta que quede cubierto, ¿sí? Eso lo van a ver también después para este tienen un video. Bien, entonces, bueno, es simplemente, dura un segundo, nada, ni un segundo dura, ¿sí? Tienen acá entonces el vaso de precipitados, el electrodo combinado de vidrio sumergido, el buzo para la agitación magnética. Fíjense entonces que cambió el color, está más claro porque se agregó agua destilada para que quede cubierto el electrodo. Bien, entonces, ¿qué se hace? Uno lo que hace es agregar desde bureta un hidróxido de sodio de título conocido, ¿sí? Entonces, uno agrega hidróxido de sodio y lo que mide ahora no es el potencial, sino que lo que mide es el pH después de distintos agregados, ¿sí? Entonces agrega hidróxido de sodio, ¿sí? Y de distintos agregados uno mide el pH, ¿sí? Eh, con 2 años pudimos ver que agregados de 0,5 mililitros de hidróxido de sodio permiten obtener una buena curva de titulación, ¿sí? Bueno, esto es como se hacía antes. Antes se trabajaba de manera similar al hierro serio. Se hacían agregados de a 1 mililitro, después de a 0,5 mililitros, y muchos agregados de a 0,2 en las zonas de los altos, ¿sí? Después se determinó que haciendo agregados de a 0,5 mililitros podemos tener una buena curva, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces este ejemplo, cuando uno tiene 20 mililitros de Coca-Cola y le agrega estos volúmenes de hidróxido de sodio de esa molaridad, ¿sí? Esta sería entonces la curva de titulación. Fíjense entonces que uno puede ver un salto, dos saltos, ¿sí? Bien, entonces hay que tener en cuenta entonces que el ácido fosfórico es un ácido triprotónico, ¿sí? Y fíjense que tenemos los valores de pK para cada uno de esos 3 protones. La tercera constante de disociación es muy baja, entonces uno no ve ese tercer salto, sino uno termina viendo 2 saltos, ¿sí? La titulación del primer protón, ¿sí? Sería ese primer salto, y en el segundo salto vemos la titulación del segundo protón del fosfórico, ¿sí? Algo que quiero que vean acá en este gráfico experimental, fíjense el primer salto, cómo se nota claramente, y el segundo salto, si bien se ve, es un poco más difuso, ¿sí? Por lo tanto, como el primer salto es el que se nota mejor, vamos a elegirlo ese, y vamos a hacer los cálculos en base a este primer punto de equivalencia,
y lo vamos a considerar entonces como un ácido monoprótico, ¿sí? Vamos a considerar entonces la titulación del primer protón del ácido fosfórico, ¿sí? La reacción de titulación entonces sería esta, ¿sí? En donde el ácido fosfórico se titula con hidróxido de sodio y tenemos el dihidrógeno fosfato, ¿sí? Por supuesto, el volumen de punto de equivalencia que vamos a usar va a ser este, el del primer salto, ¿sí? Bien, ¿cuál es el electrodo indicador que se usa? Esto ya lo vieron en la teoría, lo vieron en el seminario, lo volvemos a ver ahora. El electrodo combinado de vidrio, ¿sí? Bien, la parte sensible de este electrodo es este bulbo que tenemos de paredes finas que está hecho de un vidrio especial sensible a protones, ¿sí? Y está soldado a un vidrio común. Entonces, acá en el centro, ¿sí? En esta parte, acá tenemos ácido clorhídrico de una concentración determinada, 0,1 molar, ¿sí? Y un electrodo de plata, cloruro de plata, que se llama electrodo de referencia interno, ¿sí? Está acá en la parte central. Toda esta parte sería el electrodo indicador propiamente dicho, y está conectado, al terminar positivo, está conectado como cátodo, ¿sí? Y por fuera tenemos otro electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, que está acá enrollado, que este es el electrodo de referencia externo, ¿sí? Y está conectado, como siempre, como cualquier electrodo de referencia eh, clásico, ¿sí? Al ánodo, ¿sí? Este sería el electrodo combinado de vidrio. Antiguamente no había electrodos combinados, sino que este electrodo de referencia, que está acá como externo, estaba en un electrodo aparte, ¿sí? Eh, no estaba todo como esto como una unidad, sino que tenemos acá otro electrodo aparte, ¿sí? Como en la titulación de hierro serio, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, tienen un problema en el seminario, un electrodo de calomel saturado. Entonces ustedes pueden decir, ¿por qué hay un electrodo de calomel saturado con un electrodo de vidrio? Porque este electrodo de referencia externo no existía, ¿sí? Sino que tenía un electrodo de referencia de calomel saturado por fuera, ¿sí? Bien, prácticamente en todos los electrodos de vidrio que ahora uno se consigue son electrodos combinados, ¿sí? Que es más fácil tener todo en un mismo vidrio, ¿sí? Bien, fíjense esto, entonces yo lo que tengo como siempre ánodo y cátodo, y yo lo que mido sería la FEM de una pila, ¿sí? Acá, como les dice acá, forman una pila galvánica, ¿sí? Entonces, acá de nuevo tengo el esquema, ¿sí? Acá tengo el tapón poroso, ¿sí? Esto es muy importante que sepan el dibujo y la ecuación de la pila, más que todo, ¿sí? Entonces, fíjense acá que yo tengo el cátodo, que es la parte del electrodo indicador en sí, ¿sí? Y el electrodo de referencia externo, que está como ánodo, ¿sí? Bien. Estos tres puntitos señalan la membrana, ¿sí? En donde tengo esa diferencia de concentración de protón exterior-interior, y eso me genera una diferencia de potencial, ¿sí? Que es una diferencia de potencial que uno termina midiendo como en cualquier pila, ¿sí? Pero yo les dije que en el gráfico no graficaba diferencia de potencial o potencial de celda, sino que graficaba pH en función de volumen de hidróxido de sodio, ¿sí? Si quieren, volvemos a verlo. pH en función de los mililitros de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, si esto es una pila, ¿cómo transformo lo que me da una pila, que es una diferencia de potencial, un potencial de celda, en una medida de pH? Para eso, tengo que calibrar el electrodo de vidrio, ¿sí? Eh, Como vimos, el electrodo de vidrio es un electrodo de membrana, un electrodo selectivo de iones. La ecuación que determina el potencial electroindicador es la ecuación de Nikolsky, ¿sí? Entonces tenemos acá esta constante K, el término beta,
Acá el signo es más, porque tenemos un catión, y depende del logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Fíjense que si después yo quiero introducir pH, que es menos logaritmo de la concentración de protones, termino acá cambiando el signo y poniendo acá pH, ¿sí? Bueno, como les dije antes, acá incluye el potencial de asimetría, ¿sí? Y B es la eficiencia electromotriz y tiene un valor que es cercano a 1. Pero distinto de 1, ¿sí? O sea, no me queda otra que calibrar. Bien, entonces, lo que hice acá es, si yo, este es el potencial electroindicador, si yo quiero la FEM de la pila, el delta E o el potencial de celda, tengo que restar el potencial del ánodo, que es el electrodo de referencia, ¿sí? Lo que puedo hacer después es combinar el potencial electrodo de referencia con esta K y obtener otra constante K', ¿sí? La agrupo todo en otra constante. Entonces, si uno fija, se fija en esta ecuación, vemos que el potencial de celda, ¿sí? En función del pH, si uno lo grafica, tengo una recta con pendiente negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo esta recta con pendiente negativa? Necesito tener dos medidas de potencial de celda de soluciones de un pH conocido, ¿sí? Entonces, para eso uso soluciones calibradoras comerciales o bien que puedo preparar a partir de una determinada mezcla de sales, ¿sí? Entonces, yo les dije entonces la diferencia entre potencial de celda y el gráfico potencial de celda versus pH es una recta con pendiente negativa, necesito al menos 2 puntos, entonces, ¿cómo los obtengo? A partir de medidas de potencial de celda de dos soluciones de pH conocido, ¿sí? Ahora se está por cortar y bueno, volvemos a ver cómo se hace en la práctica la calibración del electrodo de vidrio.